Bueno, acá les está el video que yo les prometí del método turbidimétrico. Este es un estudio muy específico que se utiliza en hematología para estudiar las plaquetas, el sistema plaquetario en lo que es la hemostasia. Eh, Nada, tienen que saber un par de cosas nomás. Esto por lo general no se toma en los exámenes parciales. Puede aparecer una pregunta en el final, pero bueno, ya para que lo tengan. Bueno, básicamente lo que va a hacer el método turbidimétrico es evaluar la agregación plaquetaria por diferencia de densidad óptica. En esta imagen lo que podemos ver es que cómo se le aplica una fuente de luz al plasma rico en plaquetas, normal, sin ningún tipo de agonista, sin ningún tipo de sustancia que nosotros le agreguemos, y vemos que va a haber 0% de transmitancia. Esto es un gráfico de transmitancia, es decir, si deja pasar o no la luz de lado a lado. En este caso, como tienen muchas plaquetas que no se agregaron, no va a dejar pasar la luz, entonces la transmitancia va a ser del 0%. Cuando nosotros le agregamos un agonista, como por ejemplo la epinefrina, vamos a ver que se va a desencadenar la agregación plaquetaria, va a dejar pasar la luz a través del frasco y esto se va a medir en una prueba, en un gráfico de transmitancia en función del tiempo. Vemos cómo es la gráfica. En esta diapositiva vemos más o menos lo mismo cuando nosotros le agregamos un agonista para que se desencadene la agregación plaquetaria. Vemos que en un primer momento tenemos 0% de agregación. Cuando nosotros le agregamos el agonista se empiezan a agregar las plaquetas entre sí y hasta que llega a un máximo de agregación, que sería la curva final de agregación plaquetaria. Bueno, y acá es un poco más lo que nos empieza a interesar a nosotros. ¿Qué pasa con las curvas cuando agregamos un agonista débil y cuando agregamos un agonista fuerte? Los agonistas débiles pueden ser, por ejemplo, el ADP o la adrenalina, y van a ser aquellos que van a requerir la liberación de gránulos plaquetarios para amplificar la respuesta generadas por ellos mismos, ¿no? Entonces vamos a ver que la curva ante la agregación de, por ejemplo, adrenalina o ADP, que son agonistas débiles, tiene tres partes el gráfico. La primera ola, que va a depender de los efectos del agonista sobre las plaquetas y de los puentes de fibrinógeno establecidos entre las plaquetas activadas, bien propio de lo que es la agregación. Una segunda parte, que es la fase de meseta, y la segunda ola, que es lo que acá representa como 3, que es la producción, va a representar la producción de tromboxano, que es un progregante, y la liberación de los contenidos de los gránulos. Bien, por otro lado tenemos los agonistas fuertes. Ejemplos de estos van a ser el ácido araquidónico, el colágeno, la trombina y la ristocetina. Los agonistas fuertes van a ser aquellos que van a producir una única onda de agregación, que la vamos a denominar monofásica. Es decir, que va a generar una respuesta plaquetaria completa sin la necesidad de la liberación de los gránulos. Bien. Y bueno, lo vemos como esta curva monofásica. Lo que nos interesa de acá es la ristocetina particularmente, porque esta va a evaluar la funcionalidad del factor de von Willebrand y la glicoproteína 1b alfa, es decir, la adhesión plaquetaria. ¿Se acuerdan que nosotros ante una lesión de los vasos endotelial, vamos a tener que el colágeno subendotelial se va a exponer y vienen las plaquetas que se unen con la glicoproteína 1B alfa del colágeno y al factor de von Willebrand que fue liberado del producto de la lesión endotelial. Entonces se van a unir a esto y se va a generar la adhesión plaquetaria. Esto me va a permitir a que la plaqueta se active y posteriormente se genere su cambio de conformación, y tenemos las glicoproteínas 2B3A que se van a unir con el fibrinógeno formando lo que es la agregación plaquetaria. Entonces, particularmente lo que me mide la ristocetina, la prueba de la ristocetina, es
la adhesión plaquetaria, es decir, la unión del factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B alfa. Bien, acá tenemos distintos gráficos con determinadas situaciones ante el agregado de distintos agonistas al plasma, ¿no? Entonces tenemos el control, tenemos agonistas débiles como la epinefrina, que es lo mismo que la adrenalina, el ADP, el colágeno, la ristocetina y el ácido araquidónico, que estos tres son agonistas fuertes. Vemos graficado la transmitancia. Acuérdense que lo podemos graficar de dos formas, ¿no? Como de 100 a 0 o de 0 a 100, ¿sí? Pero vendría a representar la misma curva. La transmitancia en función del tiempo. Bien, vemos que ante la agregación de estos agonistas se da la agregación plaquetaria. Después tenemos distintas situaciones como por ejemplo el síndrome de Bernard-Solier. El síndrome de Bernard-Solier se da por una disfunción de la glicoproteína 1B alfa. Ustedes no tienen que saberse todos estos nombres de patologías, pero sí sepan que por ejemplo ante una disfunción de la glicoproteína 1B alfa o una enfermedad de von Willebrand también puede ser, que es distinta a la de Bernard-Solier, lo que lo distingue de esto es que en la enfermedad de von Willebrand van a tener un déficit de este factor. Entonces, lo que se va a ver alterado acá no va a ser la agregación plaquetaria, sino más bien la adhesión plaquetaria. O sea, va a ser un paso previo a la activación. Entonces, si no tenemos alguno de estos dos factores o están fallando, es decir, la glicoproteína 1B alfa o el factor de von Willebrand, lo que va a estar alterado es la adhesión. Y eso lo medíamos con la prueba de ristocetina, que fijémonos que va a estar alterado, va a tener una transmitancia de 0. ¿Sí? En cambio, si nosotros le agregamos los otros agonistas, va a actuar igualmente porque van a desarrollar la agregación plaquetaria. Acuérdense que el único que cambia de acá es la ristocetina, que mide la adhesión, el resto agregación. Los factores de la agregación van a estar bien, la adhesión es lo que va a estar fallando. Después tenemos otro ejemplo que puede ser la tromboastenia de Glanzmann, que es una disfunción de la glicoproteína 2B3A. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo una disfunción de la glicoproteína 2B3A? ¿Dónde actuaba esta proteína? Bien, actuaba en lo que era la agregación plaquetaria. Entonces yo voy a tener problemas en la agregación, no en la adhesión. Entonces voy a ver que la ristocetina está normal, lo que me va a estar fallando es la agregación. Vemos que ante estas situaciones donde yo le agrego agonista débil o agonistas fuertes, no voy a tener una curva de agregación plaquetaria, sino simplemente una curva de cero transmitancia. ¿Sí? Vamos hasta acá. Y bueno, y después tenemos trastornos en el almacenamiento, que por ejemplo, que lo que es esto del trastorno de almacenamiento es una ausencia o disminución de los contenidos de los gránulos plaquetarios. ¿Sí? No sé, por ejemplo, el ADP. Vieron que el ADP va a estar dentro de los gránulos. Bien, entonces lo que voy a ver alterado va a ser esta curva. Bien, igual estos no interesan tanto, los que quiero que se queden es con estos dos, ¿qué pasa ante un déficit del factor de von Willebrand o una disfunción de la glicoproteína 1B alfa? ¿Y qué pasa ante una disfunción de la glicoproteína 2B3A? Bien, simplemente eso. Cualquier otra pregunta me pueden hacerla por el grupo.